¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que vean esto. Sean bienvenidos a otra entrega de la sección Recomendaciones Literarias Express. Videos en los que sin edición, en una sola toma y en pocos minutos tratamos de recomendar libros que puedan ser de su interés y agrado. Y el día de hoy traemos Homer y Langley de Edgar Lawrence Doctorow. Libro escrito en 2009, traducido al español un año después. Es un libro bastante corto, son tan solo 203 páginas, así que si deciden leerlo, tardarán tan solo unos 5 o 6 días y dedican al menos 2 horas de lectura por sesión. Y bien, es una obra contada desde la perspectiva de uno de los protagonistas, en este caso Homer. Y bien, ¿quién es el autor de esta obra? Edgar Lawrence Doctorow es un autor estadounidense muy respetado y considerado un pilar de la literatura en inglés de los últimos tiempos. Se licenció en filosofía en el Kenyon College, trabajó como lector y editor en diferentes editoriales y también fue profesor en distintas universidades. Escribió novelas, ensayos y teatro, y algunas de sus obras han sido adaptadas al cine. También en sus obras hay una gran crítica social e historia de Estados Unidos en las que mezcla realidad y ficción para desarrollar sus historias. Nació en Nueva York en 1932, falleció en 2015. Y bien, Homer y Langley es otra de esas historias que sigue la tendencia de Doctorow de mezclar realidad y ficción. En este caso, Homer y Langley son dos hermanos. Se trata de los hermanos Collier, hijos de Herman Collier, un doctor, específicamente un ginecólogo, y Susan Collier, cantante de ópera. La familia vivía en Harlem a principios del siglo XX, que para entonces era un vecindario para gente blanca adinerada. Homer Collier nació en 1881, mientras que Langley Collier nació en 1885. Homer estudió Derecho, Langley estudió Química e Ingeniería. Ambos hicieron estos estudios en la Universidad de Columbia. Desafortunadamente, Homer sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó ciego. Esto fue en 1933 a la edad de 52 años. Eventualmente Homer también sufriría un problema reumático inflamatorio que lo dejaría paralizado. Y bien, se dice que los hermanos Collier a mediados de la década de los 20 empezaron a acumular toda clase de objetos, partes de vehículos, instrumentos musicales, libros, frascos con órganos humanos conservados en formol, estatuillas, sombrillas, tapetes, en fin. Cajas y cajas y cajas que llegaban incluso hasta el techo de su casa de 4 pisos en Harlem. Resulta que, por ejemplo, los periódicos los recogía Langley porque él creía que con una dieta a base de naranjas, pan y mantequilla de maní, Homer podría recuperar la vista y entonces tendría que leer todos esos periódicos que llevaban más de 20 años acumulándose en la casa para ponerse al día con todas las noticias que se perdió Homer mientras no tenía la vista. Los hermanos se aislaron del mundo a tal punto que desconectaron su teléfono, llegaron a desconectar el timbre de su casa y por aislarse del mundo descuidaron la casa a tal grado que eventualmente se quedaron sin gas, sin electricidad y sin agua. Y estuvieron a punto de perder la casa por la hipoteca hasta que Langley sacó un cheque y pagó una deuda de varios miles de dólares con una sola transacción. Se dice que los hermanos tenían esa reputación de excéntricos a tal punto que se esparció la noticia falsa de que en toda la basura de su casa había probablemente joyas, mucho dinero en efectivo, a tal punto que los hermanos eran constantemente víctimas de intentos de robo y de adolescentes que lanzaban piedras a las ventanas de la casa. Por lo que Langley, una vez que se quedó por completo al cuidado de Homero en la casa, empezó a colocar trampas por todas partes para tratar de ahuyentar a quienes intentaran meterse a fisgonear. Y esto fue lo que llevó
todo a una tragedia. En 1947, Langley fue víctima de sus propias trampas caseras y fue aplastado por kilos y kilos de sus cachivaches acumulados a lo largo de más de 20 años y murió asfixiado y comido por las ratas que se habían acumulado en su casa por décadas de negligencia. Por lo que Homer, ciego y paralizado, murió de inanición, de sed, esperando a su hermano que nunca llegó porque murió. Todo esto más o menos lo relata Doctorow mezclando algunos elementos fantásticos. Curiosamente, esto que le sucedió a los hermanos, su muerte, fue en 1947, pero Doctorow extiende la vida de los personajes hasta mediados de los 70, por lo que en este libro se referencia a la llegada del hombre a la luna y otras cosas que los hermanos no vieron. Esta novela añade algunos personajes como empleados del servicio, amigos que los Collier realmente nunca tuvieron. Sin embargo, es una interpretación interesante y amena de la vida de esta familia excéntrica. Así que Homer y Langley de E.L. Doctorow es un libro que sin duda vale la pena leer porque le permite a uno investigar sobre curiosidades de la historia de la humanidad. Así que este libro se lleva una recomendación de este canal.